Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Tengo a mi lado al feliz autor del libro Balaguer, sus tres vidas, visto por un psiquiatra. Me refiero al doctor José Miguel Gómez Montero, quien ha sido invitado de Opinión Pública, que este programa se siente muy regocijado y orgulloso de tenerlo siempre para consultarlo de lo que es el problema de consultarlo de salud mental, que es un consultor internacional y nacional. Con él vamos a hablar de todas las aristas que tiene que ver este libro después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Yo creo que el orgullo es muy presentero porque usted se desarrolla como escritor, como analista, y ha conversado por muchísimas veces con congresos internacionales de lo que es la salud mental. Y sobre todo viene a opinión pública para darle al pueblo dominicano su visión de lo que está pasando en ese tema. Doctor, yo creo para escribir este libro, que es el segundo de dos presidentes de la República Dominicana, el primero fue Trujillo, uno se tiene que ver en el preámbulo de este libro, de todas las aristas que tiene este personaje y cómo usted la vivió y la designó para que uno comprenda este personaje. Me gustaría que nos dijera cómo fue que usted, con 8 años, usted se inmersó en este libro para darme todas esas gráficas y todo lo que tiene que ver con lo que fue Balaguer en sus aristas. Mira, buenas tardes. Tú sabes que a mí me gusta venir a este programa. Y yo también. Disfruto este programa, me gusta estar con tu persona y agradecido yo siempre por venir a tu programa. Esta es mi segunda psicopatobiografía. Balaguer, visto por un psiquiatra, sus tres vidas. La primera fue la de Trujillo. Y cuando yo analizaba a Trujillo, ahí fue que encontré a Balaguer. Porque Balaguer sobrevivió los 31 años al lado del dictador Rafael Leónidas Trujillo. De hecho, le llamó su padre espiritual. Y lógicamente yo me preguntaba cómo Balaguer hizo la destrujillización del país, cómo manipuló y engañó a su propio jefe. Y es el Balaguer que logra ser 5 veces presidente. Pero es el propio Balaguer también que logra manipular, controlar, anular a todos los adversarios políticos de Balaguer, a los cercanos y a la oposición. Y es el Balaguer que aprovecha cada crisis y cada circunstancia importante. Entonces yo me preguntaba, ¿quién es ese hombre que llegó a ser el presidente que mayor trascendió el siglo pasado, el siglo XX? Pero a la vez, ¿cómo lo logró? La gente se preguntaba, lo cercano y lo lejano, ¿por qué Balaguer nunca se casó? Si logró la autonomía, la independencia, como hombre, como profesional. Pero lo que la gente no podía entender, ¿por qué el hombre culto, el abogado, el profesional, el intelectual de Balaguer, no asumió la paternidad de los 11 hijos con 9 mujeres diferentes?
La gente se preguntaba eso. Y de ahí es que digo la personalidad tan compleja que tenía Balaguer, de un hombre que era tímido, evitativo, callado, introvertido, egocéntrico, pero a la misma vez el mismo hombre que salía a un meeting y se transformaba en ese gran orador de masa que era Balaguer. Y después lo fui descubriendo y me di cuenta del Balaguer también producto de el sincretismo popular, de la religiosidad popular. Es decir, como este hombre que era culto, que era intelectual, que tenía conocimiento, también era supersticioso. Pero eso no fue un gancho para llegar a las masas. Es la superstición de Joaquín Balaguer. Todo lo utilizó y lo manipuló para lograr un propósito. Ese Balaguer que iba a San Juan y se desmontaba en la casa de Mamagona, la bruja, la hechicera de Mamagona, para que le leyera el destino, o el mismo Balaguer que iba al sur, al lejano sur, y no se hospedaba en la casa del gobernador o del síndico, como era la tradición, sino que iba a ser montado en la casa de Luciana, la hechicera, la clarividente de Barahona, y ahí sale diciendo que Luciana le dijo que hiciera el gobierno de niños. Ese Balaguer, de niño, que tenía tantos rasgos histriónicos también, que se cae el helicóptero en el 74, en Villa Altagracia, y el Balaguer, que se desmonta con el saco desaliñado, la camisa rota, el sombrero, y sin peinar, y va a su casa, pero luego va a la televisión y así sale públicamente dándose golpe en el pecho diciendo que la Virgen de Altagracia lo había salvado y se declara devoto de la Virgen de Altagracia. Tenía a San Gregorio Hernández, el médico venezolano, también, y tenía el Sagrado Corazón de Jesús. Pero también tenía 2 perros y 2 enanos. Y tú sabes que en la mística greco, no te rías, en la mística greco romano, los perros y los enanos son para que se absorba la maldad, para que no te llegue la maldad. Es decir, es el Balaguer supersticioso que maneja todos los símbolos, el sincretismo, para gobernar a un país, y ahí era que la gente no lograba entenderlo en esa compleja personalidad, con los rasgos que tenía, y por eso me creó en esta psicopatobiografía descubrir, hurgar en la vida íntima de Balaguer, por esa diversidad y esa complejidad en su personalidad. Pero usted dice en el libro que el padre de Joaquín Balaguer le insuflaba lo que él podía hacer en el futuro, ser presidente de la República. Y al llegar a través de Trujillo a recibir y desarrollar como personero de ese régimen y también como funcionario, si eso no fue el motivo para que Balaguer tuviera en toda su carrera política para llegar a amar tanto el poder. Mira, bueno, una pregunta interesante, porque la única patología como psiquiatra que descubrió en Balaguer fue la adicción al poder. Balaguer terminó siendo un adicto al poder. Balaguer no bebía, no fumaba, no jugaba, no tenía otro comportamiento de adicción, salvo el poder. Y fíjate que como todo adicto al poder, en las adicciones, las personas tienden a anular o a no importantizar ni a priorizar ninguna otra área en su vida. Se concentró, vivió, el poder fue su oxígeno, su nutriente,
fue su razón de ser, espiritualmente fue su mejor satisfacción y todo lo hizo para mantenerse y llegar y mantenerse en el poder. Y la gente no entendía por qué en ese poder Balaguer se había redefinido, autodirigido como un líder y había sido resiliente como un líder político. Recuérdate que el Balaguer de los 12 años, con el gobierno duro de los 12 años, de los asesinatos, de los crímenes, de la persecución, ¿verdad? Del terror, de la hostilidad, de la banda colorada. Ese Balaguer es el mismo Balaguer que hace el tránsito y cambia en el 86, cambia en el 90 y cambió totalmente en el 94. Porque el país cambió. Las Fue más circunstancias, democrático. las circunstancias le habían cambiado. Ahora, cómo también utiliza la inteligencia emocional y social para hacer el tránsito y readaptarse en los procesos políticos sociales. Para eso una persona tiene que tener lo que más lo ayudó, sus rasgos de personalidad, su temperamento, su carácter. Fíjate que Balaguer tenía una combinación. Recuérdate que el temperamento es hereditario, el carácter es socializado, es adquirido, es aprendido. El carácter fue lo que le fortaleció la dictadura de Trujillo. El carácter fue lo que aprendió a conocer la psicología de la sociedad dominicana. Quien mejor conocía la idiosincrasia del comportamiento político social del dominicano era Balaguer. Contrario a vos, que no lo conocía. Que no lo conocía. Exacto. Entonces, Balaguer decía, si quiere conocer a Nandito, dale un carguito. ¿Verdad? Balaguer conocía a los militares, los dividió, los enemistó para lograr mantenerse. Balaguer manipuló a todos los cercanos, los utilizó. Y entonces, por otro lado, tenía ese temperamento sanguíneo colérico, era eminentemente trabajador. Cuando había que dar un manotazo lo daba, era rabioso cuando se molestaba, pero el mismo Balaguer, pero eso no es parte del histrionismo. No, el histrionismo era su temperamento. El histrionismo es cuando él hacía cosas para llamar la atención del país, como por ejemplo, cuando llegó a Wessing a plena televisión sin decirle nada, y allí se está yo diciendo, es ahí, un conspirador inpenitente, mandando un mensaje a los demás, ¿verdad? O el Balaguer que simulaba y hacía los requerimientos para cuando se tenía que hacer como víctima. Fíjate que la oposición a veces le cogía pena a Balaguer y afligía como una persona dócil, sencilla, tratable, casi digno de pena y de que lo puedan engañar. Eso es histrionismo. Lo hacía a propósito para lograr un resultado político. Ahora, lo que tú tienes que preguntarte, si Balaguer conocía bien la sociedad dominicana y sin haber participado en ningún proceso político, social, histórico, Balaguer lo que hizo fue aprovechar cada circunstancia. Fíjate que después de la trujillización del país, ¿quién le saca provecho al poder? Balaguer. Después del 65, que se esperaba que Balaguer no iba a volver, volvió en el 66. La crisis del 78, cuando vino Antonio Guzmán, se esperaba que ya Balaguer no volviera más, y volvió en el 86. Es decir, uno se pregunta ahora, está bien que Balaguer era inteligente, que tenía inteligencia emocional, social, que era flexible, adaptativo. Ahora uno se pregunta,
¿Y qué pasó con la intelectualidad dominicana, con los liberales dominicanos, con los conservadores, que no pudieron atajar a Balaguer, que no pudieron anular a Balaguer, que no impidieron impedirle políticamente? Pero mantenerse premio en el- muerto de los mejores juventudes de República Dominicana que se inmolaron a través de ese gobierno, que fue un mandato de Estados Unidos para que lo derribara. Me gustaría que nos dijera si Balaguer fue trujillista o cómo fue ese tránsito de Balaguer después de Trujillo. Fue No. trujillista, el gobierno de él fue una dictadura ilustrada o una semidictadura, como dice Roberto Casá. Mira, yo pienso que busqué mucho, hurgué mucho en el proceso histórico y político y la personalidad de Balaguer. Balaguer aprovechó, Virginia, cada momento y adaptaba, y lo dijo a sí mismo, en uno de sus discursos, y lo escribió en la palabra encadenada. Balaguer decía, para gobernar este país había que tener virilidad, había que ser viril, para que no le pase lo que le pasó al civilista Francisco Ulises Payá, para que no le pase lo que le pasó a Merino, o a Villino, o a su amigo Estrella Ureña, o para que no le pasara lo que le pasó a Boy Gaviria. Es decir, lo que había que hacer para mantenerse en las circunstancias de la patología también social dominicana, que a mí me preocupa esto que te voy a decir en tu programa. ¿Qué? Desde la Primera República hasta la Tercera República, los presidentes que llegaron y que pudieron mantenerse eran los más disfuncionales y los menos sanos. Las personas más sanas y más funcionales no pudieron llegar ni mantenerse. No llegó Duarte, no se mantuvo hasta allá, no llegó Merín, no llegó Villín, no llegó Hostos, no llegó Bonó, no llegaron los Pedro Enrique Ureña, no se mantuvo Bosch, no llegó Peñarol. Pero te llegó Santana, Pedro Santana, Sí. te llegó Buenaventura Báez, te llegó Lili, te llegó Trujillo, te llegaron y te llegaron. Entonces tú dices, tú tienes que hacer un análisis, que es lo que estoy haciendo, de con quién conectaba esa sociedad de antes. Era esa respuesta de hombre fuerte que podía eso que usted está diciendo, ¿sigue vigente actualmente? No, totalmente. Ya el país ¿Cambió? Hay globalización, ya no hay ideología, no hay confrontación, no hay problemas de persecuciones políticas, ya la apertura global y la geopolítica cambió. Ya no es posible nadie que se invista como dictador y cambiar las reglas del juego y hacer las cosas son todo. Ya eso no es posible al día de hoy, aunque me preocupa algo. Sí. Latino Barómetro, en el estudio reciente, determinó que todavía Latinoamérica seguía pensando en autoritarismo como modelo. No en el militarismo, no que venga el militar, sino que la necesidad de validar y de buscar hombres fuertes para gobernar, y estaban viendo el modelo del Salvador. Bukele. Sí, es un modelo autoritario que respondían a demandas de sociedades que ya están hartas de problemas sociales o de problemas no resueltos por años, y entonces entendían que eran hombres fuertes que tenían que venir a resolverlo. ¿Qué hubiera hecho Balaguer en las circunstancias que tenemos los dominicanos con esta injerencia de las tres potencias como Estados Unidos, Canadá y Francia con relación a la migración haitiana? ¿Qué hubiera hecho Balaguer? Mira, cuando uno estudia a Balaguer, se da cuenta que no solamente es el tema haitiano. Cuando Balaguer tenía 10 años, fue la primera intervención americana del 24. Balaguer tenía 10 años.
Y con 16 años, 14 años, ya Balaguer se incorporó al movimiento febrerista contra la ocupación haitiana. Es decir, adquirió como adolescente una identidad nacional. O sea, que era sincero. Correcto, en esa parte de la nacionalidad. Y también mantuvo un criterio anti-haitiano de la defensa de lo nacional. Y fue su discurso en la ONU, y fue su cosa rabiosa de cómo defendió lo que él entendía que era la nacionalidad y la identidad dominicana. Diríamos que el mismo Balaguer, nacionalista, ¿verdad? El mismo Balaguer, autócrata, el mismo Balaguer, pragmático, clientelar, eso que se habla hoy de la nueva teoría política de los hombres, de los políticos pragmáticos, clientelistas, populistas, esos conceptos los aplicó Balaguer. ¿O tú no te recuerdas la cruzada de amor? Sí, claro. ¿Tú no te recuerdas de los vuelve y vuelve, de cómo se repartía de forma clientelar y de cómo se formó una clase media y cómo construyó los diferentes grupos élites y las castas? Pero también es el Balaguer constructor, ¿verdad? El Balaguer que te hace las presas, que te hace la cultura, sí, que te fomenta la escuela, que te hace las aperturas de la carretera y los caminos vecinales. Es decir, es el Balaguer que cada circunstancia que le determinaba cómo tenía que responder y cómo tenía que ser, Balaguer lo aplicaba. Y sabía que después de la trujillización del país, entonces supo cómo sacar a los Trujillos, negoció con los americanos para aplicar el Mad Max, el proceso, y ahí puso a Enrique Pérez y Pérez, a Ramón Pérez Martínez y al capitán Núñez para confrontar, dividir y crear terror. Lo mismo que su Trujillo con la banda del 42, los mismos métodos que aprendió en la dictadura. Es decir, fíjate que lo podía aplicar siempre que sea para lograr mantenerse en el poder. Bueno, para seguir hablando de Balaguer, volvemos después de la pausa. Doctor, ¿cómo fue poner a Balaguer en su diván? ¿Y qué le dijo Balaguer, sobre todo de la honestidad y de él y cómo eso fue una praxis en su gobierno, hasta que llegó a la puerta de su despacho? Pero de él, ¿qué pasó después con esa honestidad de su ministro y de los otros funcionarios? Mira, me han preguntado si Balaguer fue mi paciente. Yo nunca traté a Balaguer, ni Balaguer fue mi paciente, ni conocí tan cercano a Balaguer, apenas le di una vez la mano. Pero cuando tú haces una psicopatobiografía, tú hurgas la intimidad en estas 3 vidas secretas, como hablaba García Márquez. Entonces, yo lo que hice fue estudiar la pública, la privada y la secreta. Bueno. Yo bajé hasta el sótano de la vida de Balaguer. ¿Y qué encontró en la secreta? Y en la secreta encontré varias cosas. Primero, el Balaguer personalmente honesto, personalmente íntegro, desde el punto de vista de la moral y de la honestidad. Pero el Balaguer permisivo, con la corrupción, con la transgresión a las normas. Pero no era eso para quedarse en el poder. Siempre y cuando le iba a beneficiar, siempre y cuando le iba a beneficiar para él mantenerse en el poder. Y por eso habló de los insaciables, de los incontrolables, a los que él mismo acusaba y hacía oposición, pero lo sabía. Sin embargo, con ese control que tenía conocía la cultura del gobierno. Conocía la cultura del dejar hacer y dejar pasar, que enseñaba Buenaventura Báez, de cómo mantenerte en el poder
permitiendo que los sectores diferentes tuvieran resultados de los provechos del poder. Repartir arriba. El BOA, Correcto. la comida del BOA. Correcto. Entonces, diríamos que ahí conocía los grupos sociales. Balaguer sabía que los militares venían de la marginalidad, de la pobreza, y que el ascenso social en la República Dominicana era la política y era el poder, hasta el día de hoy. Entonces, le daba participación a sectores empresariales, a sectores militares, a sectores políticos, hasta sindicalistas. Dividía, utilizaba los hombres grises, los que hacen el trabajo limpio, bien hecho, para dividir, comprar a personas importantes. De Balaguer hacía el tránsito. Sin embargo, fíjate que cuando Balaguer entra en desgracia con la dictadura Trujillo, que pusieron en deuda su honor, Balaguer le renunció a Trujillo en el 55, cuando en el foro público, en el periódico El Caribe, quisieron publicar y publicaron que él había extraído el 10% de la construcción donde está hoy el Ministerio de Educación. Okay. Y él era ministro de Educación. Sí. ¿Y qué hizo Balaguer? Interpeló al periódico El Caribe, le hizo publicar una carta donde él desmentía eso y renunció a Trujillo. Y se fue a su casa y le dijo a los periodistas, le debo todo a Trujillo, menos mi honor. Y Trujillo tuvo que ir a la casa de Balaguer a pedirle que volviera al Estado. Es decir, fíjate que ese era el Balaguer que creía en su honestidad. Ahora, lógicamente, en términos políticos. ¿Y de la familia? ¿Eran honestas? Sí, la familia Balaguer era una familia honesta, una familia buena en términos de moral y en términos éticos. Fíjate que la única persona que Balaguer asumió como enemigo político de él, los demás fueron adversarios, fue con Fernando Álvaro Bogal, porque intentó divulgar cosas contra su hermana Emma Balaguer, y de ahí es que le dice, si toca esa tecla, te hunde, y mantuvo y anuló a Fernando Álvaro Bogal. Ese es el Balaguer. Y también a Gómez Berger, también. Bueno, a Víctor Gómez Berger lo anuló, a Jacinto Peinado, a los Goico, pero el primero fue a tu compoblano de Santiago, Augusto Lora. Es decir, cómo Balaguer lo dejaba activar el partido, hacer asamblea, ganaba, y 3 meses antes de una elección Balaguer decía que iba y ya controlaba el partido. Pero también cómo Balaguer manipuló a Bosch, manipuló a Peña, cómo Balaguer no solamente y Peña dividió la izquierda, era el padre de la democracia. No Peña, la izquierda dominicana, los liberales dominicanos en ese congreso se unieron reformistas, PRDistas, PLDistas y nombraron a Balaguer como padre de la democracia dominicana. Y tú sabes la cantidad, porque tú eres de esa generación, la cantidad de izquierdistas que pasaron a los gobiernos de Balaguer, izquierdistas que persiguió Balaguer y de gente que hostigó los 12 años, que pasaron a ser balagueristas o pasaron a los gobiernos de Balaguer, incluyendo algunos que terminaron besando a Balaguer en la frente ya viejito. Eso pasó en este país. Eso pasó en este país. Entonces, ¿cuál era el arte? ¿Cuál era la empatía? ¿Cuál era la dulzura que tenía Balaguer, que a sus adversarios los atraía, los ponía, los subía, los bajaba? Ese era Joaquín Balaguer. Por ejemplo, el señor Gutiérrez, que lo nombró secretario de la presidencia. A Domingo Gutiérrez. Sí. Sí, pero fíjate que Domingo Gutiérrez
era un muchacho de Villa Juana, del ciudadano de a pie. Y sin haber estudiado y sin tener ningún tipo de capacidad cognitiva para dirigir nada, Balaguer no fue secretario técnico de la presidencia. ¿Pero para qué fue? Para humillar al que estaba y decirle, ahí puede ir cualquiera. Como llevó a un médico a la corporación, o ponía a alguien en otro, esas cosas las hacía como todo pasivo-agresivo, que era el rasgo más llamativo del doctor Balaguer. Era un pasivo-agresivo que no olvidaba. Tú le hacías una cosa a Balaguer Y que era y duraba 30, como 20 años yo, doctor. y daba una respuesta. Entonces, eso es lo que la gente no entendía del presidente Balaguer, que en este libro, en esta segunda psicopatobiografía, sin defenderlo, sin justificarlo, sin validarlo, sin prejuiciarme con él, sin rechazarlo, lo presento de forma objetiva, como psiquiatra, al presidente Balaguer, que racionalizaba y que hacía defensivo del inconsciente para dar respuesta por qué no se casó. Cuando Trujillo le decía a Balaguer, tenía fobia al matrimonio. En el libro? Tenía fobia al matrimonio. Balaguer tenía un rasgo evitativo. ¿Pero por qué? Porque tenía un rasgo evitativo en la personalidad. Y los psiquiatras y los psicólogos clínicos sabemos que cuando tú tienes un hombre o una mujer con rasgo evitativo, tienes relaciones, pero no se vincula, no se apega. Y si le ponen fecha, se manda y se va. Por eso Gracita de Castro, okay, que duró 10 años de amor, le devolvió el anillo. Le devolvió el anillo, las cartas y las poesías y las llevó a Santiago. La entregó a la mamá, porque Balaguer no se decidía. Y ella estaba poniendo vieja y decidió dejarlo. Pero también el Balaguer que decía que amaba a Lucía Brugal, que le escribió la canción Lucía, o a todas las que tuvo Balaguer, pero no se vinculaba, no se casaba. ¿Verdad? Lo que tenía Balaguer eran, como decía Fon Bernal, eran amores cortos, eran desahogos sexuales, eran relaciones cortas con personas, pero no era asumía. Viril, sí, Balaguer era activo sexualmente, tenía muchas parejas, y ahí están todas las parejas que tenía. Muchas parejas. Que Lluveres. Le llevaban al palacio. Que Lluveres, general Lluveres y Polanquito eran los que buscaban y discriminaban esa mujer, y Perebello era que las validaba. Pero diríamos que ese era el presidente Balaguer. Cuando tú haces una psicopatobiografía, le gustaba también las personas humildes para sí, las relaciones sexuales. Las relaciones no eran con personas de nivel intelectual alto o de nivel económico o social alto, porque Balaguer fue una persona que hizo todo el tránsito que pudo hacer un hombre en el Estado Dominicano. Desde maestro de escuela, abogado del Tribunal de Tierra, a canciller, a embajador, a ministro, a vicepresidente, a presidente, a profesor de la universidad. Es decir, se lidió y conoció las élites y las castas y las clases sociales muy altas que había en el país, pero no se vinculó ni tuvo relación en esos niveles. Eran otras las relaciones. Pero por ejemplo, tuvo una hija con la doctora Brown, que después fue ministra de Salud Pública. Bueno, pero fue más por una paga, no como un agradecimiento, pero no fue por una relación emocional, sexual con la doctora Marta Brown, que tuvo a Lucía Brown, que está aquí en el país ahora, Lucía. ¿Verdad? Fue parte de la gratitud, porque en la casa de Marta Brown, Balaguer se hospedó cuando fue al exilio a Estados Unidos. ¿Verdad?
y ahí tuvo su hija afuera. Y entonces, fíjate cómo Martha Brown, sin nunca haber ejercido medicina ni nada, era médico, pero tenía tantos años fuera de este país, Martha Brown no tenía ninguna relación con el país. Bueno, pero la trajo y fue ministra de Salud Pública del Ministerio de Salud. Yo creo que eso que usted está diciendo, doctor, nos da el análisis de que la información es poder. Y eso fue lo que hizo, todo ese tránsito que hizo Balaguer desde chiquito, desde la juventud, que fue escalando en España, en Colombia, ministro aquí, su ministro después. Eso le fue dando esa coraza para llegar a ese término de ese amor por el poder. ¿No es así? Pero más que el amor al poder, la cultura y el conocimiento. Esa réplica del mirador aquí, de la Plaza de la Cultura, es lo que le permitió a esos países ver lo que había en Argentina, en México, y lo hizo sin ver en España, en el mirador. Es decir, esas cosas fue parte del enriquecimiento cultural, el lograr visitar tantos países, ser canciller y conocer otras personalidades y otro mundo, y otra democracia y otra cultura, fue lo que enriqueció también el acervo cultural y político e intelectual del presidente Balaguer. También eso hay que decirlo. Eso lo dio la oportunidad y el crecimiento personal. Claro que sí. Doctor, cuando yo era coproductora de Opinión Pública con mi mamá, llegaban ciertos invitados que habían estado con Balaguer de visita y llegaban eufóricos, eran de la oposición. Yo me quedaba espantada. Cómo ellos que le lanzaban dinamita a través de los medios de comunicación, con solamente ir a donde Balaguer, con esa parsimonia que le daba, llegaban vuelto locos con haber recibido de ellos un palmadita en la espalda. ¿De qué se trataba todo parafernalia? Mira que esa era parte de la inteligencia emocional de el Balaguer, que conectaba con la sociedad dominicana. Lo primero era que Balaguer, en la comunicación, hablaba poco, validaba e importantizaba a las personas, le daba la acogida y tenía la capacidad de permitir escuchar para ver la necesidad del otro. Y entonces, en esa necesidad, Balaguer se montaba y descubría y sabía cuál era la carencia y la miseria y la necesidad. Y entonces, de ahí hacía el tránsito. Y aprovechó cuando quería un propósito. Balaguer sabía cómo buscar el propósito, a quién iba a mover y qué iba a hacer. Pero también era el propio Balaguer que creaba amistades con parte de la izquierda. Fíjate que en la crisis del 73 nadie entendió lo que hizo Balaguer con la crisis cuando Camaño entró al país. Cómo Balaguer fue que se ocupó de esconder a Peña y a Bosch, y él sabía dónde estaban, y los controles los tenía Balaguer. Era midiendo que él sabía que con la crisis de la presencia de Camaño aquí, que le pasara una cosa a un líder político de eso, se iba del poder y se iba el país a un abril de nuevo. Y fíjate cómo manejaba las cosas. Él siguió a Camaño en todo tu trayecto hasta llegar a Cuba. Sí, lo sabía. Tenía todas las informaciones. Ese era el presidente Balaguer.
Esa era la inteligencia emocional, la habilidad, la empatía, la capacidad de conectar con la sociedad. Y por eso, mucha gente de esa izquierda que tuviste, cuando iban, se sentían validados y reconocidos por el presidente Balaguer. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con otros temas de Joaquín Balaguer. Enseguida volvemos. Bueno, casi estamos llegando a la conclusión del programa, pero no queremos dejarle a ustedes lo que fue Balaguer en la vejez, en ese análisis que el doctor Gómez Montero nos va a realizar ahora. ¿Cómo fue Balaguer bien? Mira, yo dediqué un capítulo al cerebro Balaguer y a la vejez de Balaguer. ¿Por qué? Porque en psiquiatría, en geriatría, se está hablando de la inclusión en las personas con discapacidad. Y ahora nos damos cuenta que tuvimos un presidente ciego con una discapacidad que gobernó este país. Es decir, que Balaguer se hizo hizo una inclusión con él mismo. Normalmente las personas con discapacidad ¿Cómo y con vejez doctor? se apartan. Ok. Y Balaguer mantuvo Balaguer caminaba, leía, escribía, caminaba en el mirador, escuchaba música, es decir, hizo una vejez oxigenante, nutriente, aferrado al poder, negociando por el poder. Y ese redefinidor que fue Balaguer se autodirigió y supo hacer el tránsito hasta en la vejez y terminó como logrando lo que en psiquiatría de Virginia se habla del concepto existencial. Un hombre tiene que lograr, un ser humano, tres cosas. ¿Cómo quiere terminar? ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Y quiénes son los compañeros de viaje? Decía María Zambrano, hacer de toda derrota asimilable y toda victoria duradera. Balaguer hizo el tránsito. Y logró al final, también como todo pasivo-agresivo a un ciego, flevítico y viejo, le trancó el juego a Jacinto Peinado, impidió que Peña Gómez no llegara, impidió más que Fernando Albogal, que era el vicepresidente Peña, no llegara, y también le ensució la historia a Vox. Y logró el propósito. Y enterró el Partido Reformista. Que se fue, no volvió a hacer más. Yo me pregunto, y te pregunto a ti, y le pregunto a los amigos televidentes, ¿era Felipe Balaguer? Hizo el tránsito y logró. Balaguer no pasó la antorcha, Balaguer no nombró a nadie, no delegó en nadie, no hizo el tránsito a nadie. Con Balaguer se fue y se ¿Era egoísta, Balaguer? Egocéntrico. Ese es el rasgo del egocéntrico, que tiene una visión de lo que hace a través de su persona, no desde el componente de la sociedad, no para otros, sino para él. Pero desde el punto de vista de la salud mental, Balaguer era nítido. Sí, el único era la adicción al poder, fobia al matrimonio, rasgos de personalidad obsesivo, evitativo, histriónico, esquizoide y sobre todo un comportamiento social pasivo-agresivo, pero con una inteligencia emocional y social, con una habilidad y una destreza, un carácter y un temperamento que lo ayudó a fluir y llegar donde llegó. Entonces yo pienso que Balaguer es un resultado y un producto, como dicen en psiquiatría, los seres humanos son una estructura, una unidad bio, psico, sociocultural y espiritual. Balaguer es un producto de una circunstancia social de un país. Doctor, pero lo que no encuentro en mi alma es que usted narra en su libro que Balaguer no se arrepintió de nada. No. Con esos 3.000 muertos que dejó. No se arrepintió y lo de la página en blanco fue una manipulación para mantener a todo el mundo en vela, pero no era que él le dio importancia a eso.
Ese no era unos problemas de Balaguer. Esta es la segunda psicopatografía, como dijiste en principio, es la novedad de este año como libro, fue el más vendido en la Feria Internacional del Libro. Atención a tus compoblanos. A los santiagueros. El viernes 15 de septiembre a las 6 de la tarde lo presento en Cuesta Libro Santiago y a las 7:30 de la noche del mismo viernes 15 lo voy a presentar en el Ateneo de Santiago, esta obra de Balaguer visto por un psiquiatra, sus 3 vidas. Luego trabajaré a Vox o trabajaré al Coronel de Abril o a Peña. Yo voy a tratar de dejarle un legado al país, si Dios me lo permite, de estudios de psicopatografía a los presidentes, a las personas que más habían incidido o redefinido la historia de la República Dominicana. Y para terminar, doctor, hágame un recuento de lo que fue ese diván con Balaguer. ¿Cuál fue la nota más importante que usted descubrió en Balaguer? 3 minutos nos quedan. Una personalidad eminentemente compleja que no lo descifraban los allegados ni los alejanos, y me duele decirlo, como que el único que conoció más a Balaguer fue Johnny Aves, el pero psicópata. Que ese nado lo llevaba a la silla eléctrica. A la silla eléctrica le decía a Trujillo, ese hombre no es de nosotros. No es de nosotros, aunque está con nosotros. Y Johnny Aves decía una frase al dictador Trujillo: Balaguer es de Balaguer. Y Balaguer terminó siendo de Balaguer. Balaguer hizo el tránsito en toda la historia de la República Dominicana. Para terminar, como te dije en principio, siendo el presidente más copiado y más imitado, porque lo imitan y lo copian como modelo. Pero lo imitan lo de contrario, de la oposición, por ejemplo, Fernández. Y yo pienso que nadie tiene los rasgos del presidente Balaguer. Cada quien tiene su propia personalidad. Balaguer era el resultado de su propia personalidad. No era un santo, ni era un diablo, ni era un superhombre. Era un hombre que aprendió desde el poder cómo se mantiene en el poder y qué había que hacer para mantenerse en el poder. Logró su propósito, ¿verdad? Manejarse en el poder y llegar a ser 5 veces presidente de la República Dominicana. Este es mi aporte, objetivo, sin juzgarlo, sin discriminarlo, sin prejuiciarlo, sin defenderlo, sin justificarlo. Una patografía para ver a Balaguer en todo el contexto de su personalidad. Y yo les invito a que lo lean. Ese es un libro apasionante y nos deja muchas lecciones. Está en todas las librerías, está en Cuesta Centro, Cuesta Libro, ahí pueden encontrar esta psicopatografía. Nos deja muchas lecciones, doctor. Gracias, amiga, por la invitación. Gracias a usted por estar siempre en Opinión Pública. Y a ustedes, amigos, será como siempre cuando de nuevo yo les encuentre en Opinión Pública el próximo domingo. Hasta entonces.